Hola amigos, muy buenas, shalom a todos. Hoy estamos en un quinto encuentro con el tema del Talmud a cargo de nuestro amigo de Enrique Fleischmann. Así que, bueno, sin más dilación, lo dejo a él con la palabra. Hola Enrique. Hola Raúl, hola a todos. Bueno, esta semana vamos a cambiar otra vez un poco de temática, un poco para hacer un homenaje a la fiesta que se acerca este fin de semana, que es el Tu B'Shvat, el día 15 de Shvat, es el día en el cual se conmemora el Año Nuevo de los Árboles. Ya dentro de poco explicaremos a qué se refiere el Año Nuevo de los Árboles y por qué los árboles necesitan un año nuevo. Pero antes de empezar me gustaría un poco, digamos, comentar lo que hemos hablado en la sesión anterior, un poco para no cortar el hilo, ¿no? En la sesión anterior estuvimos hablando del tratado de Ktubot, el tratado que trata sobre digamos, el acuerdo matrimonial entre marido y mujer. Estuvimos comentando ahí que la boda, en caso que la novia sea una mujer que se casa por primera vez, que se supone que es virgen, en este caso en la boda se celebra los días miércoles. Se celebran los días miércoles. ¿Por qué se celebran los miércoles y no en otro día? Hemos comentado que los lunes y los jueves se celebran los tribunales en los pueblos y por lo tanto el miércoles es el día adecuado para, en caso que el novio tenga una reclamación sobre la virginidad de la novia, puede al día siguiente acudir al tribunal y presentar su reclamación. La pregunta que genera también el Talmud es ¿por qué no el domingo? Porque el domingo también cumple con el mismo requisito. Entonces lo que se explicó era que el domingo es un día teóricamente posible, pero desde un punto de vista práctico no permite al novio dedicar el tiempo necesario para la boda, que serían, según los rabinos, serían los 3 días, y por lo tanto se define el día miércoles como el día adecuado para la boda, que ahí el novio tendría el lunes, el martes y el miércoles, el lunes, el martes y el miércoles para preparar la boda de la novia. El último tema que habíamos tocado es el tema de la fuerza mayor. ¿Qué impacto tiene la fuerza mayor a la hora de eximir o no eximir la obligación del casamiento? Porque como habíamos también comentado, el casamiento no es solamente una relación matrimonial, sino que hay un acuerdo económico de por medio. Solo para recordar, a partir del momento que existe el compromiso de la boda, el novio teóricamente tiene la obligación no solamente de casarse con la novia, sino en caso que no se casa, de mantenerla en el sentido económico de la palabra. Y lo que debatían los rabinos es si en caso de una fuerza mayor, y estamos hablando de 3 casos de fuerza mayor concretos, que es en caso que se enferma el novio, se enferma la novia, o la novia pasa por un periodo de menstruación. Estos 3 casos se consideran fuerza mayor que eximen al novio de la obligación de casarse. Eso es lo que habíamos comentado la vez pasada. Lo que es muy importante recalcar es que estamos hablando de la fuerza mayor solamente en estos 3 casos concretos. Hay otras fuerzas mayores en otros casos que no eximen. Lo vamos a comentar quizás en sesiones a lo largo del año, pero es importante recalcarlo. Cuando se habla en el Talmud de un tema, no hay que ir de forma inductiva y decir, bueno, si un caso de fuerza mayor exime, entonces todas las fuerzas mayores eximen. Es muy importante no caer en esa trampa digamos, lógica que podemos llegar a caer, y por eso lo recalco, no es el caso. Estamos hablando de 3 casos concretos. Eso es lo que comentamos la vez pasada, y ahora comenzamos con la fiesta que se va a celebrar esta semana. Tu B'Shvat, el día 15 del mes de Shvat. Estamos a mitad ya del invierno. Hoy es una fiesta que se conoce más que todo como una fiesta de plantar árboles y de comer frutos secos. Voy a hablar un poco de estos 2 aspectos antes de entrar en el debate talmúdico, ¿no? Estos 2 aspectos, el primero del plantar árboles digamos, una tradición muy moderna. Prácticamente los primeros documentos que tenemos sobre el vínculo plantar árboles y Tu B'Shvat es de finales del siglo XIX.
años 1884-85, cuando empieza lo que es la primera aliyá, la primera gran ola inmigratoria sionista a la tierra de Israel, que es en los años 1880, después de ciertos pogroms que sufrieron los judíos en Rusia, lo que se llama la primera aliyá, y se comienza a plantar árboles en Tu Bishvat. O sea, estamos hablando de una tradición relativamente moderna, ¿no? Que después el sionismo, como en otros casos, adopta símbolos religiosos judíos, ¿no? Y lo transforma, digamos, en símbolos más de carácter nacional. O sea, la plantación de árboles como una forma de, digamos, de poblar la tierra de Israel, de rejuvenecer la tierra, el desierto, etc. O sea, eso es un aspecto que hoy es quizás el más conocido de todos, pero para que entendamos no es un aspecto religioso, sino es un aspecto, digamos, más de carácter nacional o de un carácter, digamos, yo qué sé, ideológico, ¿no? Que de carácter religioso. Ese es uno. El segundo es el consumo de frutos o frutos secos. También ese es un tema que, como ya veremos, no es un tema que sale en el Talmud, es un tema que desarrolla en la tradición judía a lo largo de las distintas diásporas. Una tradición que existe ya, digamos, del siglo X, XI, especialmente en el mundo ashkenaz, que sería lo que sería Francia, Alemania, ¿no? Digamos la cuenca del Rin, para hablar a grosso modo, es una tradición que se va desarrollando en la cual se comen frutos, y especialmente frutos secos. ¿Por qué frutos secos? Porque si se quería comer frutas de la tierra de Israel, en aquel momento no existía el transporte de frutas frescas, y por lo tanto la única posibilidad de disfrutar de las frutas de la tierra de Israel es a través del consumo de frutos secos. Otra tradición que se va desarrollando en el siglo XVI-XVII es una tradición que se desarrolla en la tierra de Israel, especialmente digamos, entre los discípulos del Ari, o sea, todo lo que está relacionado con el mundo de la Kabbalah, y ahí se desarrolla lo que sería el Seder de Tu Bishvat. También se comen frutas y frutos secos, se beben 4 copas de vinos, de una forma bastante parecida al Seder de Pesach, ¿no? Y se desarrolla una serie, digamos, de tradiciones alrededor del día de Tu Bishvat, relacionados con la tierra de Israel, con la Geulah. Hay algunos que dicen también con el falso mesianismo de Shabtai Tzvi, que no sé si conocen o no, el movimiento mesiánico que salió de Turquía. Y bueno, eso es una tradición que perdura más en el mundo sefaradí. Esas son las dos tradiciones, y ahora vamos a entrar en el tema del Talmud, si te parece, ¿no? Después de esta introducción, un poco para romper los mitos, ¿no? Y bueno, en realidad, Tu Bishvat, ¿me oyes, Raúl? ¿Raúl? No, solamente quería estar el tema. Hay un antecedente en el libro de Barim, Deuteronomio, en el 2019, dice: si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Sí. Puedes comer de los frutos, pero no derribar los árboles. O sea que incluso en caso de guerra, aunque eso represente una ventaja táctica frente al enemigo, no debes cortar los árboles. O sea, ya hay una primera mención, serían hace 3.000 años más o menos, o un poco menos quizás, sobre el cuidado de los árboles, especialmente después sigue en el 2020, solo los árboles que saben que no dan fruto podrás talar, pero no los que dan fruto. Sí. Ya hay un cierto cuidado, digamos, ahí, ¿no? Sí. Bueno, es el precepto de Balta Shchit, de que no arruinarás, no causarás daño, ¿no? Entonces eso también tiene a propósito, tiene implicaciones más amplias. Lo interesante es que el tema, digamos, ecológico, según ciertas fuentes, ya está mencionado en la creación del mundo. Mejor dicho, no en la creación del mundo, sino en
digamos, en el diálogo que hay entre Dios y entre Adán y Eva, ¿no? Uno de los preceptos que existe ahí es cuidar y trabajar la tierra. Entonces, es una de las primeras obligaciones que tiene la humanidad frente, digamos, a la divinidad, es también de cuidar la tierra. Bueno, parte del ciclo ecológico, sí. Ahora, volviendo al Talmud, la sorpresa que uno se puede tomar conociendo el Tu B'Shvat como es hasta hoy en día, que en realidad el Tu B'Shvat, esta fiesta, es la fiesta de los contables, no es la fiesta de los árboles, sino la fiesta de los contables. ¿A qué me refiero los contables? Los contables en el sentido, digamos, fiscal de la palabra, en la cual quien trabaja en cualquier empresa o en oficina sabe que hay el típico corte de año, ¿no? Fiscal, en el cual, por ejemplo, se hace un cuento de stock, se cierran las cuentas fiscales, se regulariza todo lo que son los temas, digamos, de contabilidad frente a proveedores o a clientes. Es un trabajo que conozco por ser economista, ¿no? Pero volviendo al Talmud, ¿qué tiene que ver esto con la fiscalidad? Tiene que ver con la fiscalidad porque en realidad el Tu B'Shvat lo que define es el tiempo en el cual se corta entre un año y en otro desde una perspectiva de las obligaciones fiscales que tenían en su momento los judíos, sea hacia la casta de los sacerdotes, que cuando hablo de los sacerdotes me refiero no solamente a los Kohanim, que es la crema de la crema, sino también a los Levíim, a la tribu de Leví, y también hacia los pobres. Lo que me refiero es al diezmo. En otras palabras, el Tu B'Shvat, la fiesta que es, digamos, es la fecha que hace el corte entre el diezmo, el cálculo del diezmo que hay que hacer para un año y el cálculo del año siguiente. Es como sería ahora el 31 de diciembre a efectos fiscales, ¿no? Sería hacer el balance, como se dice. Exacto, es el balance. Pero es el balance no para todo efecto, sino ahora voy a explicar exactamente para qué. Y en este caso ya entenderemos por qué se trata, por qué estamos hablando del tema de los árboles. Pues ahora volviendo un poco al tema de fiscal, ¿no? De alguna forma, el Tratado de Rosh Hashanah, que es en el cual se menciona el tema de Tu B'Shvat, no comienza con el tema de Tu B'Shvat, de esta fiesta, sino empieza con un detalle de los distintos ciclos fiscales, ¿no? O digamos, ciclos de tiempo que existen en el mundo judío. Seré muy breve solamente para poner en contexto. Hablamos prácticamente de 4 ciclos, ¿no? O mejor dicho, de 4 Rosh Hashanah, o de 4 años nuevos en el mundo judío. El primero es el de Nisan. Nisan, que es el primer mes que existe en la Biblia, ¿no? Y se considera que es el mes en el cual comienza el ciclo del cuento de los años de los reyes y de las relaciones contractuales, ¿no? Por ejemplo, tú y yo firmamos un contrato y dijimos, nosotros firmamos un contrato el día 5 del mes de Av, que es un mes hebreo, ¿no? En el primer año del reinado del rey Felipe VI. Y esa es la forma que se escribe en su momento. O sea, se definía según el año del reinado de un rey, sea un rey judío o sea un rey no judío. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo es el primero de Elul, es un mes antes del año nuevo judío, de Tishrei, de Rosh Hashanah, que es cuando se definía el corte fiscal, pero de los diezmos relacionados con el mundo animal. No vamos a entrar en eso, es solamente para mencionarlo. El tercero es el año nuevo que todos conocemos, que es en Tishrei, aproximadamente septiembre, ¿no? El 1 de septiembre, que es, por un lado, es el día que se cuentan los años desde la creación del mundo, ¿no? Y también es el año en el cual se realiza el corte fiscal para ciertos aspectos, digamos, de contribuciones. Acá, ¿a qué me refiero? Me refiero a las contribuciones, al diezmo de lo que es las verduras y al diezmo de los granos, ¿ok? Entonces, para sintetizar hasta ahora tenemos distintos cortes, ¿no? Para cada uno de los tipos de ofrendas que tenemos que hacer hacia los sacerdotes. Uno es en Elul, que serían los animales. El segundo es en Tishrei, que serían las verduras y los granos, ¿no? El ciclo empieza
de Tishrei a Tishrei, de granos, ¿no? Y el cuarto es de los árboles, que es en Shvat. Shvat sería aproximadamente, ¿no? Si hablamos del calendario general, estamos hablando enero-febrero, más o menos. Depende del año y depende del ciclo también del año bisiesto en el cual estamos, ¿ok? Ahora, la pregunta que surge es ¿por qué se define Shvat, ¿no? De forma diferente al resto de digamos, de cultivos, ¿no? Y luego ya veremos exactamente dentro del debate del mes de Shvat por qué se define el día 15 y, por ejemplo, no se define el día 1. Porque surge la pregunta, porque ya vemos que en Nisan es el primer día de Nisan, en Elul es el primer día de Elul y en Tishrei es el primer día de Tishrei. No hay ningún motivo por qué no sea el primer día de Shvat, ¿no? Y ahora veremos un poco el debate que se genera alrededor de esta pregunta. ¿Por qué Shvat? ¿Por qué Shvat? La respuesta que da el Talmud es bastante simple. Dice, es el momento en el cual los árboles empiezan a disfrutar de las aguas que han llovido durante este año. Esa es la explicación. Ahora voy a explicar un poco de qué se trata. El árbol es un cultivo que vive a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces lo que dicen los sabios, dicen, las frutas que salen que se alimentan del agua, ¿ok? Tienen un ciclo distinto al ciclo de las lluvias. ¿A qué me refiero? Me refiero, si por ejemplo las lluvias que llueven hasta Tishrei, que sería hasta septiembre, aún siguen impregnadas en la tierra y el árbol las sigue disfrutando durante un periodo posterior a la entrada del nuevo año, ¿ok? En otras palabras, lo que va surgiendo a partir de septiembre son todavía frutos que utilizan el agua que viene del año pasado. Por lo tanto, los rabinos dicen lo siguiente, dicen, nosotros para garantizar que realmente lo que estamos considerando como frutos de un año al otro, tenemos que tomar en cuenta solamente aquellos frutos aquellas frutas que fueron alimentadas de las lluvias de este año. Y las lluvias de este año son aquellas que caen a partir de Tishrei, ¿no? Pero solamente se reflejan en la fruta a partir de Shvat, a partir de unos 4 o 5 meses. O sea, hay un proceso biológico en el cual la lluvia cae, se impregna la tierra, pasa por las raíces, sube por el tronco y llega a la fruta. Todo este proceso lleva 4 o 5 meses, hasta el mediados de Shvat. A partir de ese momento, los rabinos dicen, mira, la mayoría de la lluvia ha caído durante este periodo, ya es lluvia que sus frutos se van a revelar a partir del 15 a partir del mes de Shvat en adelante. Y por lo tanto, nuestro corte no es el corte cuando la fruta se recoge, sino a partir de aquel momento en el cual disfrutamos de la lluvia de este año. Este es el criterio. ¿Ok? Simbólicamente es muy interesante esto porque nos abre una puerta para interpretar al árbol, o mejor dicho, al ser humano, como una metáfora del árbol. Sí. Lo que nos empieza a alimentar un año, llámese estudio, llámese memoria, llámese tefilá incluso, los resultados se ven el año que viene. Exacto. O tiempos futuros, ¿no? Exacto, exacto. Por eso los ciclos son distintos y por lo tanto lo que hacen los rabinos es adecuar el ciclo, digamos, fiscal al ciclo natural. Dicen, miran, esto no coincide en este caso, por lo tanto nosotros necesitamos ese lap entre el comienzo del año y el momento que se empiezan a reflejar los frutos. ¿Por qué es interesante esto? Porque se ve que en otro caso, que es en el caso de las verduras, por ejemplo, se consideran que el diezmo es relevante en el año en el cual se hace la cosecha. ¿Por qué en el año que se hace la cosecha? En el momento que se hace la cosecha. ¿Por qué? Porque la verdura se irriga hasta el último momento. Prácticamente hasta el momento que se recoge la verdura se va regando.
entonces hasta el mismísimo momento que se recoge la verdura va creciendo, se va alimentando y por lo tanto no hay ese corte, ¿no? No se puede decir que, bueno, a ver, está disfrutando de agua que llegó hace 3, 4 meses. No, es el agua que se regó hace poco. Y por lo tanto, la verdura, por ejemplo, se rige por otro criterio y no por el criterio del árbol. ¿Ok? Sí, digamos, eso nos llevando por esa interpretación posible que decía Anto, nos lleva también a que es un tema de raíces. Sí. Que los árboles tienen otro tipo de alimentación porque sus raíces son más profundas Sí. y juegan con la variable del tiempo de otra manera distinta a la de la lechuga, digamos. Así es. Y bueno, ese es el criterio por el cual se establece el mes de Shvat. ¿Ok? Entonces ahí hay un debate en el Talmud entre lo que es la casa de Shammai y la casa de Hillel. ¿En qué fecha exactamente sería la fecha que es el de corte fiscal? ¿Sería el día primero, el 1, según lo que dice Beit Shammai, o el día 15, según lo que dice Beit Hillel? Bueno, como ya sabemos, normalmente Beit Hillel, que sería la casa de Hillel, es la que predomina en la gran mayoría, en la inmensa mayoría de los debates que hay. No sé si es el momento ahora de entrar un poco en los debates entre la casa de Hillel y de Shammai, pero a grosso modo, digamos, lo que refleja la diferencia entre la casa de Hillel y la casa de Shammai es que conocemos todos, o supongo que conocemos todos el famoso caso de aquella persona que quiere venir a estudiar la Torá y le dice, primero va a Shammai y le dice, quiero estudiar toda la Torá parado sobre un solo pie, y Shammai lo tira, le dice, mira, es imposible, y cuando va a Hillel, que digamos, es una persona mucho más tranquila, ¿no? Y más receptiva, le dice, mira, a ver, no le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hagan a ti. Estoy así un poco diciendo así a lo grande, no es una cita exacta, y el resto tienes que ir a estudiar. O sea, Hillel viene de una perspectiva más amplia, más abierta, más receptiva, y por lo tanto normalmente se suele aceptar más los dictámenes de la casa de Hillel que de la casa de Shammai. Este caso es un caso más, ¿ok? Entonces en este caso... Sí, pero a pesar de que quedó en la tradición de que ambos tienen autoridad, ambos están inspirados, Sí, no se dice este sirve y este no sirve. sí, Todo tiene su sitio. sí. Pero hay una cita en el Talmud, no me acuerdo dónde ahora, pero quizás para la próxima vez la voy a traer, la cual se explica por qué normalmente se acepta la opinión de Hillel, a pesar de lo que tú dices. Se acepta la opinión de Hillel porque Hillel normalmente, cuando da su opinión, es solamente después de escuchar a Shammai. Y Ya aquí listo. también, no, es la voz divina, si no me equivoco, la voz divina que dice, ¿por qué yo prefiero a Hillel? No es porque sean más sabios, porque hasta se dice que Shammai son más estudiosos, desde el punto de vista intelectual son mejores. Pero lo que tiene Hillel y la casa de Hillel, esa actitud modesta, ¿no? De primero escuchar al otro y después dar una opinión. Y siempre cuando veremos un debate entre los dos, siempre se ve primero la opinión de Shammai y después la opinión de Hillel. Es como decir, uno da su opinión, no escucha al otro y dice, mira, yo pienso, es lo que yo pienso y me da igual. Y el otro dice, no, a ver, yo te escucho y ahora doy mi opinión. Y esa Es decir, es... esa es la importancia del Shema, del escuchar. Exacto. Y bueno, la próxima voy a traer la cita exacta, pero digamos, ese es el motivo principal. Voy a este debate. La casa de Shammai dice el día primero, la casa de Hillel dice el día 15. Si nosotros analizamos un poco el ciclo de lluvias en la tierra de Israel, nos damos cuenta que realmente lo más adecuado para cumplir con el requisito de que la mayoría de las lluvias, y estamos hablando de la mayoría, no todas las lluvias, ya surjan efecto en un año, normalmente eso pasa el día 15 de Shvat. O sea, no pasa el día 1, sino pasa el día 15. Y además que hay que tomar en cuenta que hay años bisiestos, ¿no? O sea, hay años en los cuales se puede mover, el 15 de Shvat se puede mover va prácticamente un mes arriba y abajo, ¿no? Porque el ciclo de los meses judíos es un ciclo lunar y prácticamente casi cada 3 años hay que añadir un mes más para
corregir, digamos, esa incoherencia entre el ciclo lunar y el ciclo solar. Y realmente también en el Talmud se pregunta que, a ver, nosotros sabemos que el mes de Shvat se mueve, ¿no? Por el tema de año bisiesto, sí o no. Nosotros igual mantenemos la fecha, sí, no, nosotros mantenemos la fecha porque vamos según la mayoría de los años. La mayoría de los años realmente Shvat cae digamos, en un periodo bastante correcto, que yo diría es alrededor de la primera quincena de febrero. La primera quincena de febrero, grosso modo, sería la gran mayoría de los años. Este año no cae, este año, como es un año, digamos, que todavía falta compensar, estamos en una celebración bastante temprana, que sería el 16 de enero, pero normalmente cae entre el día 25 y el día 15 de febrero, más o menos, ¿no? Hablando un poco. Entonces, eso es realmente, si uno analiza los ciclos de lluvia en la tierra de Israel, uno ve que realmente la gran mayoría, digamos, la mayoría de las lluvias caen hasta ese periodo. Ese, digamos, es el criterio que define por qué la casa de Hillel es la que predomina en la casa de Shammai. Ahora, hemos hablado hasta ahora del criterio, digamos, de la fecha. Ahora, el segundo criterio que se utiliza aquí para definir cómo se calcula el diezmo es cómo se define lo que es una fruta. Claro, porque con cereales es fácil, ¿no? En cereal se hace la cosecha, tenemos la cosecha del cereal y ya está. Tenemos ahí el cálculo de lo que sería la cosecha, agarramos el porcentaje correspondiente, lo enviamos a Jerusalén, se lo enviamos a los pobres, etcétera, todo lo que corresponde. En el caso de la fruta tenemos una unidad de producción que es una producción continua. O sea, si hablamos en términos modernos, no es una producción en lotes, ¿no? Como sería la producción de granos, ¿no? Sino es una producción continua. Y por lo tanto, hay que definir dentro de lo que es la unidad del árbol, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde a qué año? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan 10 minutos. 10 minutos, perfecto. Ok. Entonces, tenemos un árbol y en el árbol tenemos, claro, van saliendo frutos. Entonces, el criterio para definir qué frutos pertenecen a qué años es según el momento en el cual, en hebreo se dice hanatá, y creo que en castellano se dice cuando la fruta cuaja. Eso lo estuve buscando en el diccionario porque no sabía cómo se dice. Es cuando la flor pasa de ser flor, pasa de ser a fruta, ¿no? En aquel momento, desde el punto de vista de la halajá, ya es fruto. O sea, si la flor nace en diciembre y el fruto de la flor sale antes del 15 de Shvat, eso se considera como el diezmo del año anterior. Si la flor el día 15 de Shvat está todavía en situación de flor y el día 16 pasa a ser fruto, ¿ok? Esa fruta ya pertenece al año siguiente, ¿ok? Ese, digamos, es el criterio. Es interesante ese criterio, ¿por qué? Porque, claro, no estamos hablando del momento de la recogida de la fruta, que sería, digamos, lo clásico, ¿no? Es decir, a ver, cuando yo recojo, es el momento en el cual, claro, ya puedo hacer el cálculo de lo que, digamos, yo tengo que enviar a Jerusalén o a los sacerdotes o a quien sea. El concepto es que en el momento que hay un salto cualitativo, ya estamos hablando de una nueva situación, la situación de la flor que pasa a ser fruta. Y la fruta ya tiene todas las condiciones que necesita para realizar su potencial. En otras palabras, el día 16 de Shvat, ¿no? Ya prácticamente tiene digamos, la infraestructura física, que sería el árbol, ¿no? Tiene la lluvia, porque ya llovió, casi toda la lluvia del año ya ha llovido, o sea, tiene toda la alimentación, ¿no? Ahí, el abono se supone que ya lo tiene, y ya tiene el salto cualitativo, o sea, ya no hay nada que le impida, digamos, correr el último tramo para transformarse en fruta.
En otras palabras, estamos aquí valorando el potencial y no estamos valorando lo que realmente es. Y es muy interesante eso, porque claro, porque ahí podemos ver una visión de, de que realmente muchas veces nosotros nos fijamos solamente en el resultado final, pero a veces lo que marca, digamos, la diferencia es ya es el momento en el cual está el potencial. El potencial, por supuesto, hay que seguir cuidando al árbol, hay que seguir intentando que no se le cause daño, pero ya prácticamente tiene todas las condiciones para llegar a ser una fruta y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, ya lo consideramos como fruta. Así que es un concepto interesante, bueno, que adoptaron los sabios del Talmud en su momento, ¿no? Para definir. Y bueno, y a partir de ese momento se calculan todos los, digamos, las obligaciones fiscales que hay de por medio. Si Solo, si me permitís, sí, esto también abre un tema que posiblemente que no vamos a a tratar en este momento, porque sí, si estamos hablando de que se valora especialmente el potencial futuro y no la manifestación actual, podemos hablar del tema del aborto, claro, claro, que tiene sus intríngulis, también es mucho más difícil de tratar claro. y levanta muchas más pasiones y debates así apasionados que el tema de las flores y el fruto. Pero bueno, Y la muerte eh, también, eh, y la muerte eh, también, o sea, si lo miras de un lado hay que mirar del otro, o sea, desde qué exactamente, momento la vida se considera vida y la vida deja de ser exactamente. vida, ¿no? Bueno, sí, es un comentario, yo no quería tocar, yo lo pensé, pero no quería tocar el tema porque ya realmente abrimos un paréntesis No, 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 no. más grande que una casa. Eso cierro paréntesis. Seguí Ya en algún por momento ya favor, lo con. comentaremos, no hay ningún Sí. problema, ningún problema. Y bueno, eso es más o menos, digamos, el tema de Tu Bishvat. Luego en el Talmud hay un desarrollo de algunos casos que son los casos, digamos, al límite. El caso más, digamos, más característico de lo que sería el límite es el caso del etrog. El etrog, que es el limón que se come, o sea, que se presenta. Perdón, ya tenemos que ir cerrando. ¿Cómo? Que ya tenemos que ir cerrando, digo. Ok, Sí, sí. el tema, no, para decir que el debate no queda ahí, ¿no? El debate se desarrolla a aquellos casos, digamos, que son limítrofes, como el etrog, por ejemplo. El etrog, ¿cuál es lo especial de que tiene el etrog? Es que por un lado es un árbol, ¿no? Pero por otro también se riega. Entonces, Es el fruto de un árbol, ¿no? sí, sí, es el fruto de un árbol, sí, sí, sí. Es el limón, el limón, Por eso digo, por eso el digo, sí. cítrico bueno, que se presenta ahí en Sukkot, En ¿no? su coche. Exacto. El etrog es el caso límite que se debate aquí, se debate en otros tratados, ¿no? Porque es un caso especial, porque por un lado es un árbol y por otro lado es un árbol que se riega. Entonces, claro, si es un árbol que se riega, entonces, claro, a qué corte fiscal le corresponde? Al corte fiscal según el criterio de las verduras, en el cual nosotros solamente en el momento que se recogen, que sería también aplicando el principio de que se riegan hasta el final, que sería prácticamente el corte sería el Tishrei, ¿no? O al ser un árbol, ¿no? Entonces, se tiene que aplicar el criterio que se utiliza para hacerlo, que sería Tu Bishvat. Hay todo un debate muy interesante, pero lo que a mí me interesa desde el punto de vista, digamos, más un poquito analítico, ¿no? Y yo creo que también debería interesar más allá, digamos, del debate concreto, es que el Talmud acostumbra en muchos casos llevar preguntas simples, llevarlas al límite. Es un sistema de cuando se lleva al límite, ¿no? Las preguntas, claro, tienen otra dimensión. Aclaran muchos conceptos que, claro, que cuando estamos tratando de los casos simples no se pueden aclarar.
Y es un sistema, yo creo que se puede aplicar digamos, en muchísimos debates. Y bueno, y aquí también se ve que realmente un rabino opina una cosa, un rabino otra cosa. Resulta que Rabbi Akiva en algún momento no estaba seguro, entonces supuestamente consideró el etrog una vez según un año y una vez según otro año, y le dijeron, mira, a ver, pero si tú haces lo que te conviene cada vez, entonces eres un tonto. Y si siempre vas por el, digamos, como se dice, to be on the safe side, ¿no? Ir a por seguro, entonces no es nada inteligente, ¿no? Y bueno, y al final, bueno, el debate se desarrolla y se aclaran, digamos, los temas. El Talmud en realidad lo que hace es un poco sale de suyo, dice, bueno, que hay un error en la interpretación, que no se entendió muy bien. Bueno, es una forma un poquito curiosa de salir a veces de las contradicciones internas, pero bueno, como debate no deja de ser un debate interesante. Y bueno, eso es todo un poco Bueno, para hablar de Tu Bishvat. como se dice generalmente en las películas de antes, la serie decía la solución en el próximo capítulo. La solución del próximo capítulo. Y bueno, y igual, a celebrar y a festejar. Y bueno, que tengamos un muy buen año de los árboles y de la vida y todo lo que sea. Bueno, ya Bueno, está. todo Rabá, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias, amigos, por vuestra presencia, por estar escuchando esto. Y bueno, hasta la semana que viene. Adiós. Vale. Chao, chao.